buenas, señoras, señores. Esto es La Noche en Corto, una semana más. Y una semana más está conmigo, por supuesto, Augusto González Braña. ¿Qué tal, Augusto? Muy bien, Gonzalo, con menos pelo, como ¿Sí? verás. Sí, he tenido que optar por cortarme el pelo. Si no, el calor. Si no, no me dejaban entrar en casa, así que no me queda otra opción. Y yo muy bien, pero que aquí creo que está muy bien esta semana eres tú, ¿no? Porque te dan una noticia, yo creo que estupenda, ¿no? Histórica, excepcional. Pues sí, si me ven cara de especial felicidad, creo que no es para menos porque, no sé si lo sabrán, pero Eva María Papí Eulogio, la reciente veía del Foc Infantil 2012, es mi sobrina. Hasta ahora ella era la sobrina de Gonzalo Eulogio y ahora soy yo el tío de la veía del Foc Infantil 2012. O sea que... Por fin eres famoso, Gonzalo. Exacto, por fin soy famoso, ¿verdad? Después de 21 años en los medios de comunicación, por fin me he hecho famoso. Soy el tío de la veía del Foc Infantil. Bueno, ya tendrán ocasión de conocerla. Además va a estar en esta televisión seguramente más de una vez. Una niña adorable, una niña que está llevando el cargo con absoluta serenidad, que ha demostrado una gallardía y una valentía extraordinaria con ese pequeño problema que tuvo en el pie justo una semana antes de la pasarela del puerto. Pero bueno, en fin, no queremos adelantar acontecimientos, pero no creo que le quede más de una semana de llevar esa escayola que con tanta dignidad y sus muletas está llevando, ¿verdad? Y que no le está impidiendo brillar tanto en el puerto como en la plaza de toros. Así que, bueno. Un año ajetreado por delante, pero disfrutable. Exacto. Está la niña muy serena y mi familia todo lo contrario, un frenopático. Un manicomio, todo... O sea, una cosa por demás. Bueno, no podía ser para menos. Mira, si lo estamos viendo, qué grande eres, David. Qué grande eres. Así está. Bueno, bien, pues... bueno. El domingo estuvimos en el Racó de la obra José Ángel Guirao. Bueno, con mi hermana Eva María, con mi cuñado Fernando. Y bueno, prácticamente, lo digo muy en serio, de la emoción no dormimos. No es que nos acostamos relativamente tarde, ahí estoy yo con ella. Y nada, y ahí está el amigo Fran Martínez. Bueno, pues muchas gracias, David, por estas imágenes que me emocionan, aunque no lo voy a demostrar. Y vamos ya con las películas, Augusto. Vamos con lo nuestro, venga. 5 estrenos. Yo creo que ya está bien, ¿no? Ya estaba bien. Volvemos un poquito a la senda de la normalidad y se agradece. 5 estrenos, 5 películas de las que darle nuestra opinión. Y hoy, en la segunda parte, tenemos un corto, bueno, como dices tú, un señor corto. Un señor corto, un señor corto, un corto de acabado profesional. Sí. Carne de neón, de Paco Cabezas, con un reparto de lujo, con Óscar Jaenada, con Victoria Abril, con Vicente Romero, con Macarena Gómez. Un corto de 2005 que, atención, proyectamos una vez más por gentileza de Vicente Seba y el Festival de Cine de Alicante y del propio Paco Cabezas, hay que decirlo, muchísimas gracias. Un corto que luego fue película, una película que se estrenó hace un año y poco, y que, bueno, estuvo con muchas copias en Alicante y tal, es decir, que el propio Paco Cabezas tomó este corto como base para su largometraje. Un corto con muchas influencias de Tarantino, como luego y Guy Ritchie y demás, luego veremos, y con un facturón extraordinario. El acabado es absolutamente profesional, total. No se lo pierdan porque además es desternillante, Hay un muestrario de personajes ahí, vamos, de Drogatar y el Lumpen, Jonkir y maleantes, que unos diálogos que son brillantes, brillantes. Lo mejor de cada casa. Exacto, sí. No se lo pierdan. En la segunda parte, Carne de neón, de Paco Cabezas, el corto que luego dio lugar al largometraje. Bien, vamos con los estrenos ya. Vamos con ellos. El primero de ellos es Infiltrados en clase. El título original es 21 Jump Street, que es Calle del Salto, número 21. Calle del Salto, número 21. Y atención, es la adaptación al cine de la serie de televisión homónima al original, conocida en España como Jóvenes Policías. Se emitió en Estados Unidos y medio mundo entre el 87 y el 91. Y es famosa porque fue la plataforma de lanzamiento de un joven, muy joven, Johnny Depp, que por cierto hace un cameo en la película. Bueno, la peli está protagonizada por Jonah Hill, que ha adelgazado un puñado este chico, que también ejerce de coproductor y co-guionista, Channing Tatum y el gran, uno de los mejores raperos de la historia, ex NWA, el gran Ice Cube. Ice Cube. Bueno, la han dirigido La Limón, Phil Lord y Chris Miller, los de Lluvia de Albóndigas. Por cierto, Augusto, Chris Miller no es el de Shrek tercero y el del gato con botas, no hay que confundirlo. No es el mismo, yo al principio estaba equivocado y estuve investigando y me di cuenta que no es el mismo Chris Miller. Bueno, y el argumento, pues en el 21 de Jump Street está la sede de operaciones de una nueva unidad de jóvenes agentes de policía
dedicada a la investigación de casos juveniles. 2 de ellos deberán hacerse pasar por estudiantes de instituto para descubrir al principal distribuidor de una droga sintética que está haciendo furor entre el personal. Bueno, pues una comedia de estas de hacerse pasar por... Sí, yo la verdad es que no conocía, desconocía No, la yo tampoco. existencia de esta serie, no la recuerdo. Y eso que los 80 fue una época de grandes series de televisión de corte juvenil, ¿no? Bueno, pues lo que tú decías, efectivamente, una comedia juvenil, en principio tampoco hay que lapidarla por ello, pero creo que va a estar un poquito en las antípodas de lo que entendemos por comedia típica juvenil gamberra, ¿no? O como por ejemplo la semana pasada que se estrenó American Pie. Yo creo que no van por ahí los tiros. Y bueno, pues digamos que tiene 2 de los iconos adolescentes del momento, ¿no? Un poco la comicidad de Jonah Hill, que está en prácticamente todas las comedias juveniles, y el cuerpo de Channing Tatum, ¿no? Que está causando auténtico furor. Como decías, basada en la serie de televisión, y no creo que sea la típica película de adolescentes en celo, como sí que fue la semana pasada American Pie, ¿no? Buddy movie, esta de compañeros y tal, de opuestos, en este caso el gordo, o menos gordo, el gordo y el flaco, el guapo y el feo, un tanto intrascendente. Y además el guión, uno de los co-guionistas es el propio Jonah Hill. Sí, y he visto que en la producción está Stephen J. Cannell, que es el del Equipo A, si no recuerdo mal, uno de los productores de la mítica serie del Equipo A. O sea que, bueno, digamos que nostálgica tiene su puntito, ¿no? Así que, en definitiva, comedia totalmente intrascendente, con toques gamberros, pero creo que bastante contenida, que va sin pretensiones ninguna, así que simplemente para pasar el rato como mero divertimento. No digo que simplemente si no se hubiese estrenado, hubiese ido directamente a la televisión, pues tampoco le habríamos echado en falta, ¿no? Pero creo que... Bueno, la nominación al Oscar de Jonah Hill habrá influido mucho. Claro. Y bueno, yo creo que puede tener su gracia el hecho de que ellos dos, después de 6 o 7 años después de abandonar el instituto, que tengan que volver con lo que han cambiado los tiempos y tal. Sí. ¿Verdad? Es como si tú y yo volviéramos al colegio ahora, no sé, pues sería una cosa patética, ¿no? Yo pienso que tiene ese toque, ¿no? ese toque ochentero que tanto nos gustó, ¿no? Muchas veces hablamos de las comedias, reivindicamos las comedias ochenteras, y esto es un poco actualizar las comedias ochenteras. O sea que, bueno, quizá tiene ese toque nostálgico que tanto nos puede gustar. Muy bien, seguimos con el segundo estreno. En Losana de Alicante y en Yelmo pueden ver Un lugar donde quedarse. No es el título original. El título original es This Must Be the Place, es decir, este debe ser el lugar. Esto es una canción de Talking Heads, que debe ser antigua a gusto, porque yo tengo 5 o 6 discos de los Talking Heads y no la tengo, ¿eh? Debe ser de los primeros discos de Talking Heads, ¿eh? Y Talking Heads de David Byrne, que ha hecho la música de esta película y además se interpreta a sí mismo también en el film. Uno de los más grandes músicos, sin duda, de las últimas décadas, el gran David Byrne. Bueno, pues Un lugar donde quedarse, This Must Be the Place, es una coproducción entre Irlanda, Francia e Irlanda, pero rodada en inglés y en Irlanda y Estados Unidos. Dirigida por el napolitano Paolo Sorrentino, atención, el realizador de 2 películas estupendas, Las consecuencias del amor y El Divo, el biopic sobre el gran Giulio Andreotti. Está protagonizada por Sean Penn, Frances McDormand y Jude Hirsch, y Penn incorpora una vieja estrella del rock, por cierto, caracterizado idéntico, lo ibas a decir tú, igual que Robert Smith, el líder de The Cure. Es Robert Smith, lo están viendo, el de The Cure. Bueno, pues que vive retirado con su esposa en Dublín, pero debe acudir al funeral de su padre en Nueva York, y leyendo su diario se entera de que su padre había estado buscando al criminal nazi que lo recluyó en Auschwitz. Bueno, pues él retomará la búsqueda que no pudo concluir su padre por todos los Estados Unidos. Hay que verla, pero Augusto, me temo que esta peli va a ser rara. Sí, la verdad es que hay que ir con cierta cautela con esta película. Es una película desconcertante, ¿no? Ya desde esos carteles promocionales con ese primerísimo plano de Sean Penn, así caracterizado, pues ya choca bastante, ¿no? Y viendo el tráiler dices, no sabes qué te están contando, ¿no? Si la caída de un ídolo del rock, que ya hemos visto muchísimas veces, o ese periplo en búsqueda de un pasado por descubrir, ¿no? La verdad es que Sorrentino es quizá el mayor crédito, junto lógicamente a Sean Penn, de la película. Nos deslumbró con Las consecuencias del amor y con El Divo, y ese sin duda, los precedentes en ese sentido son bastante halagüeños, ¿no? Y la otra gran baza, pues lógicamente es la presencia de Sean Penn. Creo que es otro reto interpretativo que se marca este grandísimo actor, un poco dado también a las excentricidades. Yo creo que pocos actores habrían prestado a hacer este tipo de papel, ¿verdad? De caracterizarse así y prestarse este tipo de papel. Y bueno, sin duda para los melómanos, lo que tú decías, la música de David Byrne pues es un añadido más. Retrato, en principio, de una trasnochada estrella del rock y, por otro lado, pues esa búsqueda de un pasado un tanto enfermizo, ¿no?
Yo creo que tiene elementos de interés, sí, pero puedo compartir el rechazo que quizá al gran público le pueda generar esta película, ¿no? Coger un poquito con pinza esta película. Yo creo que es el típico caso de película que está en Lausana, que Lausana tienen unos espectadores absolutamente fieles que van a ver todas las películas que proyectan allí. Y sobre todo, si son de cierta edad, van a flipar con esta peli, ¿eh? Sí. Porque es una peli que va a ser extravagante, va a ser una peli rara. Probablemente, sí. Bueno, nos vamos al Navas porque solo en el Navas pueden ver Miss Bala. Miss Bala es una peli mexicana de créditos desconocidos sobre el narcotráfico en este país. Y, según he leído, dura y violenta. Ahora nos contará Augusto, que ya la ha visto. Bueno, pues sobre una chica humilde que intenta salir de la pobreza presentándose a un concurso de belleza. Una noche es testigo accidental de una masacre, por lo que es secuestrada por un cártel de narcotraficantes. Y aquí es obligada a ejercer como cortesana, ¿no?, del capo del cártel, y hacer de mensajera en el tráfico de armas, en los negocios de este grupo criminal. Creo que fue finalista al Goya, mejor película hispanoamericana, ¿no? Sí. Y también fue elegida por México para competir en los Oscars. Exacto. Bueno, tú ya la has visto, ¿qué tal, Miss Bala? Bueno, pues un poco frío, ¿eh? Es una película osada, es valiente, no original. Es verdad que muchas veces las películas mexicanas casi siempre se relacionan con este cáncer, ¿no?, que es el tema del narcotráfico. Y, como digo, es valiente en sus planteamientos, muy expresiva, contestataria, pero creo que falla en los recursos puramente cinematográficas, a pesar de que tiene algunas secuencias verdaderamente logradas. La película trata de hacer una especie de comparativa o similitud, o exponer en primer plano por qué es conocido México. Por México, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Por un lado, los concursos de belleza, y por otro lado, desgraciadamente, por el tema de los cárteles de la droga, ¿no? No sé yo hasta qué punto eso está bien aquilatado. Gerardo Naranjo, que es el director de la película, apuesta mucho por los planos largos, desprovistos de todo tipo de efectismo, un ritmo muy pausado, y una cámara que persigue en todo momento, sigue y persigue en todo momento a la protagonista. Vamos a ver muchísimos planos secuencias, algunos bastante elaborados, y muchísimo traveling, con logradas secuencias de tiroteos. No es una película, sí es una película, tiene toques violentos, pero la violencia casi siempre es en off. Vemos los efectos de esos tiroteos, más que la violencia pura y dura en primer plano. Es más que nada el miedo a ser alcanzado por un balazo, más que, como digo, la violencia en primer plano, ¿no? El mayor pero del film de la película, para mi gusto, es el progresivo desgaste que tiene la cinta. En el momento que ya empieza a coger cuerda y la trama central está más bien explicada, pues creo que se viene bastante abajo. Es una película lacónica, con muy poquitos diálogos, muy apagada, muy pausada, morosa, y eso creo que criminaliza al final el resultado final de la película. Es excesivamente ralentizada. Y además creo que a la trama de narcotráfico le falta algo de profundidad, es un poco confusa por momentos, no se explica muy bien, todo ocurre un poco porque sí, no está excesivamente bien explicado, y en definitiva es una película más de mensaje que cómo se trata, ¿no? Aunque tiene momentos aislados muy bien conseguidos en cuanto a técnica, y la factura es bastante solvente, quizá le falta empaque en cuanto al resultado final. Aún así es una película notable, destacable, interesante, pero digo, fallida por momentos. Factura, pobre. Bueno, más o menos aceptable. ¿Y se entienden los diálogos o los giros mexicanos? Más o menos tiene, bueno, ya sabes, tiene los típicos, el güey, el pinche, tal, estos típicos vocablos, pero más o menos se viene a entender, ¿eh? Vale. No hace falta subtítulos. Muy bien, seguimos rápidamente. En Lausana de Alicante, solo en Lausana de Alicante, pueden ver 6 puntos sobre Emma. El título viene de que en Braille, el lenguaje de los invidentes, cualquier letra puede escribirse combinando los 6 puntos. Y aparte el guión, la estructura de la peli, está dividida en 6 partes. Ajá. Bueno, pues 6 puntos sobre Emma es una peli española. Supone el debut en el largo del canario Roberto Pérez Toledo, que por cierto es minusválido, es discapacitado y dirige desde su silla de ruedas, lo cual tiene un mérito extraordinario. Ya había hecho cortos este chico. Está protagonizada por Verónica Echegui y Fernando Tielbe, Alex García, que por cierto, vamos a hacer un poco de sálvame, se liaron Verónica Echegui y Alex García y son pareja desde el rodaje de esta peli. Sí, yo esas cosas sabes que me entero. Es un dato a tener en cuenta, sin duda. Sí. Bueno, pues Verónica Echegui incorpora a una invidente de 30 años, obsesionada con ser madre. Cuando se entera de que su novio no puede tener hijos, lo abandona, en fin, y decide buscar al hombre perfecto que la deje embarazada, pero sin enamorarse de él y sin sentimientos. Cuando conoce a un psicólogo, verá en él a este hombre ideal, pero se prenda de él y resulta que no es tan ideal, ¿no? Así que no quieres caldo, pues toma 2 tazas. Bueno, pues peli española. He hablado con el amigo Antonio Sombré y dice que es digna, que hay que verla. Bien, bueno, en principio es un debut en la dirección. Como siempre decimos, las óperas primas merecen todo tipo de respeto. Y bueno, además se habla un poco desde el conocimiento, pues tú decías, es una persona con discapacidad.
parece ser que era un blogger bastante prolífico y bueno, se ha pasado a la dirección a pesar de haber hecho anteriormente cortometrajes como bien decías. Es verdad que el argumento tiene cierto peligro en manos de un debutante, ¿no? Es decir, que una persona sin experiencia pues puede tender fácilmente con estos planteamientos al lacrimógeno fácil, ¿no? Al lloro fácil. De todos modos, como digo, creo que merece el beneficio de la duda. Y además cuenta con Verónica Echegui, que es un auténtico valor en alza, es una jovencísima actriz que ya está demostrando sobradamente su talento. Es un guión propio del director y bueno, pues cine de sentimientos, de cierta sensibilidad, una historia de autosuperación, de lucha por la maternidad. En definitiva, una película modesta, exigua, bastante valiente, emprendedora, que yo creo que viene a mostrar un poco el nuevo joven cine español, sí, ¿no? que nos viene, ¿no? Con lo cual eso, pues, sin duda debemos aplaudirlo. Como digo, todas las óperas primas merecen respeto, luego hablaremos bien o mal de ella y juzgaremos en su justa medida, pero como digo, en principio merece el beneficio de la duda, sí, sin exacto. duda. Muy bien, y el último estreno, por orden alfabético, ha sido el último, pero sin duda de cara, desde el punto de vista comercial, es el más llamativo. Obviamente se trata de Sombras Tenebrosas, Dark Shadows. Bueno, pues es adaptación al cine de la serie de televisión creada por Dan Curtis, emitida por vez primera en Estados Unidos entre el 66 y el 71. El propio Curtis la llevó al cine en el 70 con el título de Sombras en la Oscuridad, y esta la ha dirigido Tim Burton. Me niego a decir quién es Tim Burton, no lo voy a decir. Y la protagoniza su amigo Johnny Depp, que ejerce de coproductor. Y además Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, la esposa de Tim Burton, ¿a cuál de los dos está más loco? Eva Green, atención caballeros, Eva Green. Jackie Earle Haley, este tío que sí, el actor este que estuvo nominado hace tiempo, que si te sale por la noche en un callejón te vas corriendo, vamos, pero... Johnny Lee Miller y Chloe Grace Moretz. La peli da inicio en 1752 y va de lo siguiente. El matrimonio Collins con su hijo Barnabas emigran desde Liverpool a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. 20 años más tarde, Barnabas ya es un hacendado y un gran seductor. Vive un apasionado romance con una mujer y una vez que se cansa de ella, la desprecia y la repudia, ¿no? Pues resulta que esta, la despreciada, resulta ser una bruja y lo convierte en venganza en vampiro y lo entierra vivo. Pero en 1972 se despierta y se encuentra con que su vieja mansión está habitada por sus descendientes, que resulta que son todavía más raros que un perro verde, más raros que él mismo, que es vampiro. Y el tráiler está divertido, hay dos gags muy divertidos con eso de los anacronismos y tal. Cierto. Y bueno, pues hay que verla, hay que verla. Tampoco creo que sea una película que vaya a pasar a la historia. No, ni mucho menos. Pero es un divertimento, con Tim Burton y Johnny Depp, pues merece la pena. Sí, como pudo ocurrir, por ejemplo, con Mars Attacks, ¿no? Era un divertimento. Es Tim Burton en estado puro, ¿no? Sigue más fiel a su estilo particular, sus gustos personales, de pues eso, los monstruos, ese mundo gótico, las marionetas, esos personajes un tanto icónicos del cine de terror tradicional. Y lo que tú decías, vuelve a jugar con los anacronismos, aquí quizá en tono más cómico, lo vimos en Eduardo Manos Tijeras, en un tono mucho más dramático, y aquí en tono más cómico. Y de nuevo, pues lo decías, con Johnny Depp y toda la troupe típica bartoniana, ¿no? Yo creo que es una película un tanto de transición, hasta llegar a octubre, que es cuando llega su nueva película de animación, que es Frankenweenie. Sí. Y la verdad es que la roda un poco express, ¿no? Porque prácticamente no ha tenido publicidad hasta 2 semanas, 3 semanas antes del estreno. No ha tenido demasiada publicidad, como digo. Y yo creo que, bueno, en definitiva, esto es un capricho de Tim Burton. Tim Burton es el cine que a él le gusta, que responde a sus gustos particulares y personales. Y probablemente, como tú decías, una película menor, pero ahí está la técnica, la factura, que es absolutamente deslumbrante, ¿eh? Muy bien, pues estos son los 5 estrenos de la semana. Vamos ya muy rápidamente con las críticas, Augusto, que no hemos comido mucho tiempo, y les doy mi opinión sobre Le Lyonnais, la peli Los Leoneses, que pueden ver en Plaza Mar. Bueno, pues una buena película, convincente y competente policíaco. Olivier Marchal, su director, es policía judicial, sabe de lo que habla. En su 4ª película cambia el punto de vista, de describir los tormentos, corrupciones y miserias de sus excompañeros de profesión, pasa ahora al otro lado, a describir a los delincuentes. En concreto, a ese clan de los leoneses, basándose en las memorias de su líder, Edmond Momón Vidal, y en 2 tiempos narrativos, en los 70, con el origen y la crónica de sus atracos, y en la actualidad con los rescoldos de su pasado delictivo, con continuos saltos entre las 2 épocas. El film se centra en los férreos códigos de honor de los delincuentes, sus traiciones, ajustes de cuentas, que recuerdan muchísimo a El Padrino. Tiene espíritu setentero, con un estilazo y una sensible tensión interna del relato. Es muy Marchal, es decir,
El tono es muy serio, grave, trascendente, solemne y severo. En algún momento cerca de la afectación y de la grandilocuencia, por ejemplo, en la excesiva circunspección y casi idolatría del personaje de Momón, que remite a los clásicos del polar francés de Jean-Pierre Melville o José Giovanni. En definitiva, no es que sea muy novedoso lo que cuenta, pero es una muestra destacada del género de policías y delincuentes, y con la solvencia habitual del cine francés. Bueno, en Yelmo pueden seguir viendo El sexo de los ángeles, que tú la has visto, Augusto. Sí. Pues es fallida, desgraciadamente es una película fallida. Trata de adentrarse en el mundo de las relaciones de pareja adolescentes, en principio desde un punto de vista quizá distinto, sobre todo respecto a las dudas sobre la orientación sexual y la posibilidad de conciliar una infidelidad consentida, ¿no? Ese quizás es el planteamiento de la película. Desgraciadamente, ya desde el principio ya se vislumbra un tono, ya lo decíamos la semana pasada, un tanto amateur de esta propuesta, con una dirección de actores mejorable, hay que decirlo, una planificación poco trabajada y una presentación de personajes pues bastante superficial y un tanto plano, ¿no? Merece cierto pulido esa presentación de personajes. El gran fallo de la película es el doblaje. Es una película a caballo entre el castellano y el catalán, y el doblaje cuando hablan en catalán y se dobla al castellano es infame. Es absolutamente inexpresivo y te saca inmediatamente de la película. Otro de las lacras de esta película pues es su previsibilidad, su desarrollo un tanto monocorde, errático, plagado de intermitencias, de un guión con constantes vaivenes, que no conduce finalmente a ningún lado, ¿no? Que hace que la película pues se estanque y se alargue innecesariamente a las 2 horas, pues sin justificación ninguna, ¿no? El trío actoral cumple, por encima está el dueto masculino más que la chica, la protagonista, pero es que el doblaje te saca absolutamente de la película. Plantea elementos de interés, pero lo hace de forma pues, un tanto tangencial, de forma dubitativa. Digamos que el director plantea preguntas al aire que ni siquiera él mismo sabe contestar. Y finalmente la película en su último tercio se precipita al vacío, en un final que no llega nunca, que está constantemente dando vaivenes y que resulta finalmente poco consecuente. La película va de transgresora y finalmente se queda en papel mojado. Ya. Muy bien, seguimos. Les doy mi opinión sobre Adiós a la reina, que pueden seguir viendo en Losana de San Juan. Por cierto, a Losana de San Juan hacía años que no iba y me quedé... Las cosas hay que decirlas. Por cierto, en Losana de San Juan, el 3D, a precio de entrada ordinaria, ¿eh? Pues mira eso. El 3D, en Losana de San Juan, no hay suplemento de precio. Lo mismo que una entrada ordinaria, ¿eh? El 3D. Y me quedé flipado con la calidad de la proyección digital, Augusto. ¡Qué calidad de proyección digital! Claro, porque son unos cines que tienen sus años, además, pues hombre, pues ya de estilo, pues eso, nada de grada ni nada, son salas tal, que están consecutivas una a otra, y sin embargo la proyección es de una calidad, el sonido y la imagen, pero maravillosa, o sea, me quedé absolutamente alucinado. Muy bien, y tienen que ir a ver Adiós a la reina, porque es una delicatessen, es una exquisita película para sibaritas del cine, aunque eso sí, un poco exigente para el espectador. Me explico, y claro, tampoco es redonda, no es que sea redonda, pero muy estimable. Nos cuenta la intrahistoria fascinante de lo que ocurrió en Versalles, siempre en interiores, en sus estancias, entre el 14 de julio, toma de la Bastilla, y el 17 de julio de 1789. Ese día fue la huida del rey Luis XVI, en la conocida Nuit de Vagan, la noche de Vagan, llevada al cine, acuérdate, en una película por Otés Cola en el año 82. Y desde el punto de vista de Sidonie Laborde, la lectora de la reina María Antonieta, de quien estaba enamorada. Es decir, describe la incertidumbre, los miedos, los rumores que llegaban desde fuera de palacio y cómo afectaron a cortesanos y sirvientes. Insisto, Versalles siempre por dentro, laberíntico, con todas sus dependencias y aposentos. El caos y la desorientación ante la revolución que se estaba produciendo, y esta siempre en fuera de campo. Con un rigor, unos diálogos y una ambientación y una solidez fabulosas. Lástima que falte un poco de aliento en la narración, que puede hacerse un poco monótona. Y quizá un poco árida también. Es una peli académica, obviamente, pero acorde con lo que está contando. Y que, por cierto, plantea abiertamente la bisexualidad de María Antonieta, que estaba apasionadamente enamorada de la noble Gabrielle de Polignac, lo que obliga a un sacrificio a la joven lectora. Pero esto no es lo fundamental de la película. Puede resultar teatral,
una película puede resultar meramente dialéctica, pero, cómo no, con una clase a raudales. No se pierdan Adiós a la reina en Osana de San Juan. Bueno, y en Yelmo pueden seguir viendo El hombre sin pasado. ¿Qué tal, Augusto? Pues bien, bien, Gonzalo. La verdad es que esta película tenía la difícil tarea de desmarcarse de sus influencias, lo decíamos la semana pasada. Leo en El Profesional, el cine de Tarantino, y en definitiva creo que lo hace pues de forma solvente y con saber hacer, ¿no? Es verdad, hay que partir de ahí, de que El hombre sin pasado no desvela nada original, ni aporta nada excesivamente novedoso, partimos de esa base. Pero el director creo que sabe imprimir a la película un desarrollo narrativo tal y un ritmo pues que hace que esa falta de innovación pues no sea un lastre para la película. La película ahonda sobre los personajes, desde el principal, el absoluto protagonista, hasta los secundarios, se detiene en ellos, explora sobre su psicología interior, y los momentos de acción, en vez de el típico baile que estamos acostumbrados de coreografías de acción en el cine norteamericano, digamos que se lo deja un poco en el aire. Es una violencia más seca, más cortante, más seca, más real, ¿no? Incluso creo que más efectiva que esas piruetas de acción que estamos acostumbrados a ver en el cine norteamericano. No faltan los momentos de tensión dramática entre el niño y el protagonista, y en tercer lugar por la madre de la niña, y un excelente retrato de bajos fondos. Hay una exhibición de maleantes, a cada cual más enfermizo. Con un gran uso de la música, a veces exagerado, esto es muy típico del cine oriental, un exagerado uso de la música, con mucha gesticulación, eso es también muy oriental. Y en definitiva es una película que se desmarca, gracias a un vibrante ritmo, a una gran fuerza narrativa, pues del típico retrato de justiciero al que estamos acostumbrados. Y además con una psicología de personajes muy bien marcada. La verdad es que es una película muy destacable. Vayan a verla porque vale la pena, ¿eh? Muy bien, y terminamos con mi opinión sobre Los diarios del Ron, que pueden seguir viendo solo en Cinevox Plaza Mar, y también deben de ir a verla, porque me ha gustado muchísimo. Me parece una estupenda, interesantísima película que, recuerden, nos cuenta las experiencias autobiográficas de un alter ego de Hunter S. Thompson, el escritor, en San Juan de Puerto Rico en el año 60. Unas experiencias alucinantes, siempre regadas en abundante alcohol, y hay que decir que el muestrario de personajes dipsómanos, grotescos y delirantes del film resulta impagable, auténticamente impagable. Muy divertido, y eso que la peli no es una comedia, obviamente. Destaca el del periodista de sucesos y temas religiosos, que así se llama, del periódico donde trabaja Thompson, un tío sucio, vestido como un indigente, alcohólico, que escucha discursos de Hitler, que tienen discos de vinilo, ¿verdad? Está interpretado por Giovanni Ribisi. Es el auténtico robaescenas de la película. Y todo ello en medio de toneladas de mugre, de cochambre, de ruinas, de decadencia. Un San Juan de Puerto Rico, lo que es la capital, porque luego salen, pues claro, las islas y todo eso aparte. Sí. Pero auténticamente lamentable, degradado, como si hubieran caído, como si hubiera pasado un terremoto, ¿no? Ruinas por todos los lados. Bueno, Thompson, Johnny Depp en el film y su pandilla llevan una vida caótica, frenética, demencial. La peli plasma maravillosamente lo que es el cinismo, qué cinismo de todos los personajes de la película, brillante, y se apoya en la mordacidad y el resignado desencanto, insisto, de los personajes. Pero, para mí, mostrando una extraordinaria lucidez sobre la condición humana y sus miserias. Y todo absolutamente convincente. No hay que olvidar que Thompson se enfrentó a los poderosos y desarrolló una sensible conciencia social, que es lo que se empieza a ver en el film, porque son los primeros años de cuando tenía 20 y tantos, de Thompson, Johnny Depp, y sale la bella Amber Heard, que es la fan fatal de la película, por supuesto muy atractiva, ¿verdad? Y quizá, bueno, por decir algo no tan bueno, pues que no siempre tiene la peli la misma intensidad. Dura 2 horas, hay algún ligero altibajo, pero sin duda se lo van a pasar muy bien. Van a quedarse alucinados de las pintas de los tipos que salen en esta película. Los diarios del Ron en Cinevox Plaza Mar. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la primera parte, Augusto. Nos vamos a publicidad y venimos con un corto excepcional. Sin duda. Excepcional. Carne de neón de Paco Cabezas. Hasta ahora mismo.